Buenas, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver el tema 9 de función pública y todo lo relativo del acceso al empleo público, ¿vale? Esos principios que va a haber, esos requisitos, sistemas selectivos como la oposición, el concurso, etcétera, cómo se adquiere y se pierde la condición de funcionario público, la provisión de puestos y las situaciones administrativas. Bien, por desarrollar un poco el contenido que vamos a ver el TREBEP, el título 4 y el capítulo 3 del título 5, que en el tema 8 no lo vimos y dijimos que lo íbamos a ver en el tema 9, ¿vale? Este titulito y esta parte de este titulito. Luego vamos a ver este Real Decreto, el 364, que es muy importante, que regula ciertas normas de ingreso, provisión de puestos y tal, que vamos a ir viendo muy poquito a poco y también es bastante importante. Y luego, relativo a las situaciones administrativas, vamos a ver el título 6 del TREBEP, que nos habla de ellas, y luego la vamos a complementar con el Real Decreto 365, que también nos desarrolla otro tipo de situaciones administrativas que no se contemplan en el TREBEP, pero siguen estando en vigor y totalmente operativas, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a empezar primero por todo el acceso al empleo público. Bueno, comenzamos con la parte del TREBEP, título 4, y nos va a hablar de unos principios rectores. Dice que todos los ciudadanos tenemos derecho al acceso al empleo público, de acuerdo con los principios IMC que estuvimos viendo: igualdad, mérito y capacidad, según el TREBEP y el resto del ordenamiento. Perfecto. Las administraciones públicas seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales expresados. Muy bien. Así como también la publicidad de las convocatorias y sus bases, la transparencia, la imparcialidad, la profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, es decir, de esos tribunales o comisiones de valoración que estudiaremos más adelante. También independencia y discrecionalidad técnica, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, y agilidad. La agilidad tiene que ser sin perjuicio de la objetividad. No por ser más ágiles vamos a perder objetividad. Y hay unos requisitos generales, ¿vale? Esto es importante. Y bueno, es un requisito tener la nacionalidad española, sin perjuicio del artículo siguiente. Luego vamos a ver en el artículo siguiente ciertas circunstancias que van a poder también ser consideradas como válidas, ¿vale? En principio nos dice como requisito general tener nacionalidad española. Tener la capacidad funcional para el desempeño de tareas. No puedo, no sé, opositar a instituciones penitenciarias, al cuerpo de ayudantes, si a lo mejor voy en silla de ruedas, pues no podría opositar para ello. También hay que tener cumplido un mínimo de edad. Ese mínimo está establecido en 16 años. Pero también hay otro límite por arriba: no exceder la edad máxima de jubilación forzosa, ¿vale? Luego veremos cuál sería. Y, importante, solo por ley puede establecerse otra edad máxima distinta a la forzosa. Bien. Otro requisito es el siguiente: no haber sido separado mediante un expediente disciplinario. Vimos que había una sanción por falta muy grave que podría ser la separación del servicio. Pues si hemos sido separados del servicio no podremos optar a una plaza en el sector público. Ni tampoco podemos hallarnos en situación de inhabilitación, ya sea absoluta o sea especial. Esa inhabilitación
es una pena, ya la estudiaremos en derecho penal, y muchas penas de ciertos delitos pues conllevan, aparte de una prisión o una multa, pues pueden conllevar una inhabilitación como pena principal o pena accesoria. Eso ya lo estudiaremos, como digo, en derecho penal. Para el personal laboral, dice que no va a poder ser para funciones similares a las que se desempeñaban cuando hubiese sido separado o inhabilitado. Y en el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado en su país, o bien haber sido sometido a una sanción disciplinaria equivalente. Y el último requisito que nos nombra en esta lista, de los 5 que nos pone como requisitos generales, es poseer obviamente la titulación exigida, ¿vale? Hasta aquí pues todo es muy, muy sencillito, ¿no? En cuanto a comunidades autónomas que tengan una lengua cooficial, como por ejemplo Cataluña, pues la administración pública debe prever la selección de empleados que gocen, ¿vale?, de esas 2 lenguas oficiales, que estén capacitados para hablar, en ese caso, en castellano y catalán. Y podrá optativamente exigirse el cumplimiento de otros requisitos que ya sean específicos, con una relación objetiva y proporcionada a las funciones y tareas que se va a desempeñar. Si, por ejemplo, es, no sé, un enfermero, pues tendrá que tener una titulación de enfermería específicamente, o tendrá que tener un curso de tal cosa, de tal cuestión, o un máster, o una altura determinada en el físico de la persona, ¿vale? Eso ya son otros requisitos que pueden exigirse de forma específica. Y este artículo 57 nos va a establecer unos requisitos en cuanto a la nacionalidad. Cuando sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, van a poder acceder como funcionario en igualdad de condiciones. Así que ser francés, portugués o italiano, por ejemplo, da derecho al cumplimiento del requisito de la nacionalidad de igual manera que un español. Excepto, aquí una excepción muy gorda, que nos dice que aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o las administraciones públicas, en ese caso no. En este caso, en esta excepción, sí que tiene que tener nacionalidad española. Y bien, para que lo sepáis ya, en el Real Decreto 543/2001 se establecen ciertos cuerpos, entre los que incluimos a instituciones penitenciarias, al cuerpo de ayudantes, como uno de los cuerpos en los que se requiere tener la nacionalidad española por estar incluido dentro de esta interpretación de que implica una participación en el ejercicio del poder público, bla 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 bla. Tenemos ahí dentro también al cuerpo de abogados del Estado, al cuerpo de gestión de Hacienda y bueno, muchos más que vienen concretamente en el anexo de ese Real Decreto. Así que cuidado si nos preguntan, como norma general, pues pueden, a excepción de este concepto, ¿no?, de esta idea, pero si nos preguntan directamente si pueden en el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, vamos a decir que no y que requiere la nacionalidad española en virtud de este Real Decreto 543/2001. ¿Vale? Además va muy bien numerado para aprenderlo de memoria. También los órganos de gobierno podrán decir a qué agrupaciones de funcionarios no pueden acceder esos extranjeros. Bien, pues este punto segundo nos dice que, teniendo en cuenta esa salvedad
y excepción tan importante que hemos marcado antes, que también van a poder ser funcionarios las parejas de los españoles, sea cual sea su nacionalidad. Ejemplo, un hombre español y su mujer es brasileña, ¿vale? Vamos a ponerla de fuera de la Unión Europea. Pues va a poder ser funcionaria esta mujer brasileña por el simple hecho de estar casada con un español. Dice aquí, siempre que no esté separada del hombre español en este caso, ¿vale? En este ejemplo. Y también van a poder ser funcionarios los descendientes, es decir, los hijos, cuando los hijos, o imaginemos que ya la brasileña trae un hijito de Brasil que no es hijo del español, del hombre español, también va a poder, ¿vale? Ese hijo que, digamos, acoge como padrastro el español. Va a poder siempre que sea menor de 21 años, ese hijo, o mayores, pero que sean dependientes, se entiende, económicamente hablando, ¿vale? Así que podemos exponer el ejemplo aquí de la brasileña. Los hijos que tengan en común o los hijos de la brasileña cuando sean menores de 21 o mayores de 21 dependientes económicamente. ¿Vale? Está claro, ¿no? Hemos puesto un ejemplo de Brasil como un país fuera de la Unión Europea, pero también la esposa, si es europea, pues podría también igualmente. Lo que pasa es que esa la hemos metido en el apartado 1 realmente, porque ahí ya nos nombraba a cualquiera que sea de la Unión Europea. No hace falta ni que esté casada. Aunque aquí pues dice que igualmente esté casada con cualquier nacionalidad o de un Estado miembro, ¿vale? También podrá acceder como funcionario personas que estén incluidas en algún tipo de tratado internacional. ¿Vale? Imaginemos que España pues hace un tratado internacional, por ejemplo, con Cuba y determina que los cubanos y cubanas pues pueden acceder al personal funcionario. Pues ya está, sin problema. Bueno, pues el punto 4 nos dice ya que los extranjeros, todos los extranjeros que hemos visto anteriormente, así como los que tengan una residencia legal en España, podrán acceder en igualdad de condiciones que los españoles a personal laboral, ¿vale? O sea, nos está hablando todo el tiempo de funcionario y este punto 4 nos habla específicamente de personal laboral. Así que los extranjeros, sin problema ninguno, pues pueden también acceder como personal laboral. En cuanto al requisito de la nacionalidad, se podrá eximir, es decir, se podrá anular solo por ley, ¿vale? Solo por ley se puede anular, por razón de interés general para el acceso a la condición de funcionario, ¿vale? Por interés general y por ley. ¿Quién hace las leyes? Pues bien las Cortes o bien las asambleas legislativas en función de su competencia. Acceso al empleo de funcionarios españoles de organismos internacionales. Pues las administraciones públicas establecerán requisitos y condiciones para el acceso a las mismas. Siempre tendrán que poseer la titulación requerida y superar el proceso selectivo, ¿vale? Ya sea esa oposición, concurso, ya esos sistemas los veremos luego. Y podrán, potestativamente, cuidado, quedar exentos de la realización de aquellas pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo internacional. ¿Vale? Así que nada más. Que tienen que tener la titulación, que tienen que pasar el proceso selectivo y podrán quedar exentos de ciertas pruebas. Ahora vamos a ver las personas con discapacidad.
Pues como veis, este artículo 59 lo vamos a tachar, ¿vale? Porque se modificó con el Real Decreto Legislativo 6/2023 y además nos lo amplía un poco más. Vamos a ver concretamente en base a la corrección de este artículo, del artículo 106 al 115, ¿vale? Lo he puesto aquí a continuación del artículo 68, que es el último que vamos a ver del TREBEP en este tema 9. Y aquí he metido estos artículos que lo desarrollan, ¿vale? Así que si habéis descargado ahora por último el tema, ya lo deberéis de tener tachado. Ese artículo 59. Así que creo que lo más oportuno va a ser continuar por donde íbamos y luego leernos esto, ¿vale? A continuación de terminar el 68. Así que vamos a volver hacia arriba y a ver los órganos de selección. Los órganos de selección, ¿cómo van a ser? Pues colegiados, es decir, que se van a componer de más personas. Su composición se ajustará, ya vimos estos principios al principio del capítulo, del título, de imparcialidad y profesionalidad. Tienen que ser imparciales y profesionales, tienen que ser conocedores de lo que se vaya a evaluar. Y se tenderá a la paridad. Paridad es 50% mujer, 50% hombres, ¿vale? No lo confundáis con el principio de presencia equilibrada, que es mínimo el 40% de alguno de los dos sexos, por lo cual como mucho podría ser 40 y 60, ¿vale? Es una observación importante porque, bueno, y se tenderá es pues que se va a intentar, ¿vale? Si no es posible porque no haya más de un sexo que de otro, pues bueno, pero en principio se intenta. Y este apartadito también es bastante importante, nos dice que hay ciertas personas que no van a poder formar parte de un órgano de selección. En órganos de selección ya veremos los tribunales, las comisiones de valoración, de mérito y tal. En este tipo de órganos no pueden formar parte ni el personal de elección, ¿vale? De libre designación, digamos. De elección, elegidos por sufragio o lo que sea. Tampoco el de designación política, los que se nombran a dedo o por el sistema de libre designación, que ya lo estudiaremos también como sistema. Tampoco pueden ser los interinos, ni tampoco el personal eventual, ¿vale? Esos asesores y tal que desempeñan funciones de confianza, ya lo vimos en el tema 8 al principio, ¿no? En ese artículo 12. Pues esto lo tenemos que aprender muy bien, ¿vale? No pueden formar parte de un órgano de selección los que sean de elección, los de designación política, los interinos y el personal eventual. Son 4, ¿vale? Así que ya sabéis que nos van a poner alguna pregunta y el personal eventual nos lo pongan por personal funcionarios prácticos o lo que sea, ¿no? Así que cuidado y aprender bien esto para que no nos pillen en ninguna pregunta tipo test. La pertenencia a estos órganos va a ser a título individual, por lo cual nadie puede hacer funciones en representación de nadie. Sistemas selectivos. Bueno, pues estos sistemas, a nivel general, todos los que hay, tienen que tener un carácter abierto, ¿vale? Que pueda participar cualquiera. Libre concurrencia. Sin perjuicio para la promoción interna, ¿vale? Para la promoción interna pues estará más limitado. Solo podrán acceder ciertos cuerpos que se determinen y obviamente también pueden existir medidas desde
discriminación positiva. Por ejemplo, que haya pocas mujeres en un cuerpo, se necesiten más y se garantice pues un mínimo de plazas para las mujeres. Seguimos por aquí. Velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Las pruebas que vamos a tener que superar para acceder a al puesto en la función pública, pues tendrá que adecuarse al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo las pruebas prácticas. No nos van a poner a hacer física cuántica si vamos a desempeñar un puesto de administrativo, ¿vale? Pues tienen que ser relacionados con el desarrollo de las tareas que vamos a hacer luego en nuestro puesto de trabajo. ¿En qué podrán consistir las pruebas? Pues lo típico, ¿no? Comprobación de los conocimientos, capacidad analítica. Aquí meteríamos los supuestos prácticos dentro de una capacidad analítica. Los exámenes pueden ser orales o escritos. En el cuerpo especial tenemos una prueba oral. También puede ser ejercicios que demuestren una habilidad o destreza concreta. También de idiomas, ¿vale? Un examen para comprobar el dominio de lenguas extranjeras. Y también, en su caso, pruebas físicas. Donde existan también una valoración de méritos, ¿vale? Como en un concurso de méritos, pues estas puntuaciones que se obtienen por cada mérito, una sola puntuación, no va a determinar en ningún caso por sí misma el resultado del proceso selectivo. Esto quiere decir que no pueden decir, bueno, pues esto va a contar 9 puntos y todo lo demás va a contar 1 punto. Pues no, porque al final ese mérito ya da como resultado todas las notas y puntuaciones del proceso selectivo. Entonces tienen que tener una puntuación proporcionada cada mérito. Las administraciones públicas, voy a poner eso ahí y ahora os lo explico, podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiendo encomendar estas funciones a los institutos o escuelas de la administración pública. Esto lo he puesto aquí porque lo vamos a desarrollar un poco más al final y vamos a ver que existen una serie de comisiones, como la Comisión Permanente de Selección, que ahora mismo existe para el cuerpo de gestión de la AGE, para el cuerpo de gestión informática, para los administrativos, auxiliares de informática también. Y bueno, es una comisión permanente que la crea el ministro de Función Pública. A los componentes los nombra la Secretaría de Estado de Función Pública y se regula por orden ministerial. La última que tenemos es la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que en ese momento estaban juntos, 266/2023. ¿Vale? Ahí se determina toda la composición y funcionamiento. Y conviene saber cuántos vocales tenemos. Y nos dice esa orden que va a tener un presidente, 45 vocales y un secretario. ¿Vale? Así que bueno, hacer aquí alguna anotación donde pongamos orden 266/2023, comisión permanente de selección, está compuesta por un presidente más 45 vocales más un secretario. Esto, cuidado que cada X años pues puede ir cambiando, ¿vale? La última que tenemos es esa. No vamos a entrar en quién nombra y quién propone cuántos vocales y todo eso, porque ya sería una locura,
¿vale? Un presidente, 45 vocales y el secretario. Seguimos. Hemos visto antes en qué podría consistir una prueba. Y aquí ahora nos detalla que para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos pueden completarse. ¿Con qué vamos a poder completar esas pruebas o esos procesos selectivos? Pues con un periodo de prácticas, con una exposición curricular, con algún psicotécnico, con entrevistas y con reconocimientos médicos. Yo aquí intentaría separar un poco en qué pueden consistir las pruebas y por otro lado cómo se puede completar el proceso selectivo, con qué pruebas podemos completarlo, ¿vale? Para separarlos, porque aquí viene separado y bueno, pues nos pueden preguntar conforme a la literalidad de estos dos puntos. Bien, otra cosita importantísima, dice que los sistemas selectivos para los funcionarios van a ser los de oposición y concurso-oposición, que van a poder incluir una o varias pruebas para determinar la capacidad y establecer un orden de prelación, ¿vale? Una nota en función de la cual quedemos más arriba o más abajo. Y solo en virtud de ley, con carácter excepcional, será un concurso de valoración de méritos, ¿vale? Así que esto por ley y de forma excepcional. Esto lo preguntan también bastante. Puntito para el personal laboral. Para el personal laboral fijo, obviamente, tendrán la oposición, el concurso oposición con las características establecidas en el apartado anterior o concurso de valoración de méritos. Para esto sí que nos establece los tres tipos y no nos dice nada como lo que nos dice aquí, ¿vale? Las administraciones públicas podrán negociar las formas de colaboración en el marco de esos convenios colectivos para el personal laboral, ¿vale? Porque aquí seguimos dentro del punto 7 y bla 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 para desarrollar esos procesos selectivos. Nada interesante. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas. Evidentemente, si hay 700 plazas, no van a poder aprobar a 701 personas. Que realmente el órgano de selección no es quien aprueba, aprobamos nosotros. El órgano de selección, una vez valorado todo, propone el acceso a la condición de funcionario, ¿vale? Pero dice una excepción, como siempre tenemos una excepción de por medio. Dice que en principio no, pero si se prevé en la propia convocatoria, entonces sí. ¿Vale? Así que este no, pero cuidado, que si lo pone en la convocatoria sí se podrá. No obstante lo anterior, cuando hayan propuesto el nombramiento de un igual número de aspirantes, ¿no? Si hay 700 plazas y han propuesto a 700, que será lo normal, ¿no? Pues dice que con el fin de asegurar la cobertura de las mismas por renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir, ojo que es opcional, la relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como funcionario de carrera. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 700 plazas, el órgano de selección le pasa al órgano convocante la lista de las 700 personas propuestas que han pasado el proceso selectivo y ahora hay una persona que antes de tomar posesión se cae, dice que renuncia. Ya quedarían
699 plazas cubiertas de 700. Entonces, el órgano convocante, el que ha convocado la oposición, podrá potestativamente requerirle al órgano de selección, que es el tribunal o la comisión o lo que sea de valoración, que le dé el resto de datos de los siguientes, ¿no? Entonces dirá, ah, mira, pues este era el 701, pues ahora pasa ese a ser el 700, ¿vale? Eso simplemente es lo que dice el punto. De aquí quedaros con la idea esa, ¿vale? Órgano convocante, órgano de selección. Son dos cosas diferentes. El órgano de selección es el que selecciona al personal en base al resultado de las pruebas y lo propone como funcionario al órgano convocante. Bueno, ¿cómo se adquiere la condición de funcionario? Pues aquí tenemos una palabrita mágica, SNAT, que es la superación del proceso selectivo, el nombramiento, que esto se publica en el boletín, en nuestro caso sería el BOE, pero bueno, si es una posición autonómica o local, pues en el boletín de la comunidad o en el boletín de la provincia, ¿no? Luego vamos al acto de acatamiento de la Constitución y en su caso del Estatuto de Autonomía. Y por último, la toma de posesión, ¿vale? Dentro del plazo posesorio que nos den. Así que tiene que cumplirse estos 4 pasos y además en ese orden: superación, nombramiento, acatamiento y toma de posesión. No podrán ser funcionarios y va a quedar sin efecto todas las actuaciones a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, pues hay que acreditar esos requisitos y condiciones exigidas en la convocatoria. Se ha dado caso de que alguno aprobó la oposición y luego no tenía el título, ¿vale? Y ahora el caso contrario. ¿Por qué podemos perder la condición de funcionario? Bueno, pues podemos renunciar a tal condición. Si perdemos la nacionalidad que nos dio derecho al acceso, también perderemos la condición de funcionario de carrera. La jubilación total del funcionario, dice aquí total porque bueno, hay un tipo de jubilación que es parcial, pero como para los funcionarios todavía no está contemplado, pues nada, nos quedamos con la jubilación del funcionario. Y la sanción disciplinaria, ¿de cuál? La de separación del servicio. Separación del servicio, obviamente que sea firme, ¿vale? Que ya no quepa recurso alguno. Y por último, la pena, ya sea principal o accesoria, como dije antes, de inhabilitación absoluta, que es para todos los cargos, o especial para algún cargo concreto. Y también esta pena tiene que ser firme. Vamos a ver una por una todas estas circunstancias que nos causan la pérdida de la condición de funcionario. Y vamos a ver primero la renuncia. La renuncia voluntaria habrá de ser manifestada por escrito y aceptada expresamente por la administración, ¿vale? Por escrito, y nos lo tienen que aceptar. ¿Por qué? Porque hay aquí una circunstancia que puede suceder. Y es que no nos van a aceptar la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a un expediente disciplinario o se haya dictado en su contra un auto de procesamiento o apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el funcionario puede decir, se le abre, vamos a imaginar, un expediente disciplinario que puede conllevarle incluso una separación del servicio, ¿no? Pues no vale decir, bueno, pues como se me ha abierto un expediente disciplinario, renuncio. Así el expediente disciplinario no se resuelve, yo me vuelvo a presentar a la oposición y vuelvo a ser funcionario otra vez. Y ya ese expediente queda en el aire, en el limbo, y ya no me pasa nada. Pues eso no puede ser, ¿vale? Si se le ha abierto
Ahí no dice si abierto, dice si está sujeto a expediente disciplinario. No se va a aceptar. No se va a aceptar y el expediente disciplinario continuará. ¿Por qué? Porque si le va a caer la separación del servicio, ya pues no va a poder volver a ser funcionario. ¿Por qué? Porque en el artículo 57 teníamos que, como requisito general, no haber sido separado del cuerpo. ¿Vale? Así que esto muy importante. Si está sujeto a expediente disciplinario o hay auto de procesamiento o apertura de juicio oral, no hay lugar a aceptar la renuncia. La renuncia, obviamente, pues no inhabilita para ingresar de nuevo. Esa sería la trampa, ¿no? Que he dicho antes. Me voy antes de que se me investigue, renuncio, me aceptan la renuncia porque si no estoy sujeto a eso me van a tener que aceptar y luego me vuelvo a presentar de nuevo, ¿vale? Esa sería la trampa. Pérdida de la nacionalidad. Pues lo he adelantado un poco antes, ¿no? El perder la nacionalidad española o perder la de cualquier otro estado que nos dio derecho a entrar como funcionario, si la perdemos, pues va a determinar la pérdida de la condición de funcionario, porque ya no reunimos ese requisito. Dice, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos estados. Si perdemos la que no será compatible, pero a la vez adquirimos una que sí lo es, entonces no pasa nada, ¿vale? Pena de inhabilitación, absoluta o especial, principal o accesoria. Estos conceptos ya los veremos en derecho penal. Dice que cuando adquiera firmeza la sentencia, porque dijimos que tiene que ser firme, y se la impongan en ella, pues produce la pérdida de la condición de funcionario a todos los empleos que tuviere, porque está hablando de la absoluta. Y la especial, cuando también sea firme, pues la va a suponer respecto de los empleos o cargos especificados en la sentencia, ¿vale? Esta es la diferencia entre la inhabilitación absoluta, que perdemos todos los cargos y puestos, y en la especial solamente de algunos, de los que estén especificados en esa sentencia. Vamos a ver ahora la jubilación, que también es otra causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera. La jubilación, que es otra causa de pérdida de la condición de funcionario, puede ser bien voluntaria, que la solicita el funcionario, puede ser forzosa, porque cumplimos la edad legalmente establecida, y puede ser por una declaración de incapacidad, donde entra la incapacidad permanente, la absoluta, la total, ¿vale? Pues por esa declaración de incapacidad también podemos perder la condición de funcionario. ¿Cuándo va a proceder la jubilación voluntaria? Pues va a proceder a solicitud del interesado, como hemos dicho, y cuando reunamos los requisitos y condiciones que vengan en la seguridad social o en las clases pasivas. Bien. La jubilación forzosa se va a declarar de oficio cuando cumpla 65 años. Esto estaba escrito cuando todavía no había cambiado. Actualmente ya los funcionarios que estamos entrando, pues sabemos que nos vamos a jubilar bastante más tarde. No obstante, también se va a poder solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta los 70 años. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como reengancharse. ¿Vale? En vez de jubilarse a los 65, dicen se va a reenganchar hasta los 70, pues se refieren a eso.
La administración competente es la que va a resolver si lo acepta o lo deniega. Excluidos en esto los funcionarios que tengan unas normas estatales específicas de jubilación. O sea que esto no podrá hacerlo ese tipo de funcionarios que lo tengan excluidos. Y bueno, dice aquí que la edad de jubilación forzosa, pues en todo caso serán las que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión, bla bla bla, sin coeficiente reductor por razón de la edad. Nada. Bueno, pues si perdemos esa condición de funcionario, ¿hay algún modo de recuperarla? Y este artículo lo vamos a completar un poco con una información que tengo por aquí. Bien, aquí hay que diferenciar muy bien los puntos 1 y 2. Aquí nos habla de si hemos perdido la condición de funcionario de carrera por perder la nacionalidad o por la jubilación por incapacidad permanente. En este caso, si desaparece la causa que lo motivó, es decir, si recuperamos la nacionalidad o recuperamos esa capacidad que nos obligó a jubilarnos, podemos solicitar la rehabilitación de la condición de funcionario de carrera, es decir, volver a ser funcionario. En este caso, dice que será concedida, ¿vale?, de forma obligatoria, imperativa. Sin embargo, en el punto 2 nos dice que se podrá conceder, y aquí es optativo, con carácter excepcional, a petición del interesado, quien la hubiera perdido por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Y además nos amplía aquí que, como es optativo, si no nos contestan, tiene un silencio administrativo negativo. Bien, hay una norma que es el Real Decreto 2669 de 1998 que regula este procedimiento de rehabilitación de la condición de funcionario. Bien, pues en el artículo 3 de ese Real Decreto nos dice que cuando sea por el cambio de nacionalidad, es decir, que ha perdido la nacionalidad, ¿no?, y ahora ha tenido una que vale y solicita su rehabilitación como funcionario, o bien por la de la jubilación, por incapacidad permanente, esas dos cuestiones van a ser resueltas en función de a dónde esté el funcionario. Y vamos a detallarlo aquí. Si está en servicios centrales, será el subsecretario, ¿vale? Luego veremos órdenes de delegaciones y todo. Bueno, pero en base a este Real Decreto, ese es el órgano competente. Y en servicios periféricos sería el delegado del gobierno. ¿Vale? De las causas, digamos que es de obligatoria rehabilitación. Estamos hablando del punto 1. Sin embargo, si hablamos del punto 2, este Real Decreto nos dice que será el propio Consejo de Ministros. Si bien el expediente de rehabilitación lo va a instruir la Secretaría de Estado de Función Pública a través de la Dirección General de la Función Pública, ¿vale? Pero creo que ya eso es rizar demasiado el rizo y ni siquiera lo voy a anotar. Bueno, este procedimiento tiene una duración máxima, un plazo máximo de 6 meses.
a partir de la cual, si no nos contestan, se entiende ese silencio administrativo. Que ahora, ojo a esto, porque en este Real Decreto, este plazo máximo de 6 meses, si no nos contestan, tiene un silencio administrativo positivo. ¿Vale? Un Real Decreto del 98 nos dice que silencio administrativo positivo. Pero estamos en el 2015 en una ley, el TREBEP, que nos dice, como veis ahí, silencio administrativo negativo. Así que yo de esto me olvidaría o tendría cuidado por si me preguntan por una normativa o por la otra, pero realmente es negativo, ¿vale? Pero cuidado si nos preguntan por el Real Decreto que contempla todo el procedimiento. También otro asunto a contemplar es que si nos resuelven esta resolución según la ley 39 en su artículo 114, que nos habla de los actos que ponen fin a la vía administrativa, nos dice que los actos emanados de un órgano directivo con nivel de director general hacia arriba ponen fin a la vía administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos resuelvan aquí va a ser considerado que pone fin a la vía administrativa. Así que ante la resolución de este procedimiento, lo único que cabría sería un contencioso administrativo, ¿vale? Y por último, pues poniéndonos en la mejor de las situaciones, vamos a imaginar que nos aceptan esa rehabilitación, ¿vale? Ya sabéis que por nacionalidad o jubilación por incapacidad nos van a autorizar sí o sí, pero en el caso de inhabilitación tienen la potestad de decirnos que sí o que no. Bueno, pues si nos readmiten, ya sea de una manera o de la otra, vamos a tener un plazo para incorporarnos al puesto de trabajo que nos adjudiquen de un mes, ¿vale? A contar desde el día siguiente. Así que plazo para acudir a trabajar, un mes desde el día siguiente. Ahora vamos a ver, que ya hemos acabado con el título 4, esta parte del título 5, el capítulo 3, que no vimos en el tema 8 y lo hemos metido aquí, ¿vale? Bueno, pues nos dice que los puestos se van a proveer según lo que ya sabemos, principios de igualdad, mérito y capacidad. Nos dice también que como norma general los procedimientos van a ser el concurso y la libre designación. Esos son los dos procedimientos que se nos tienen que venir a la cabeza hablando del TREBEP. Luego nos dice que lo que se desarrolle en virtud de este estatuto, como por ejemplo tenemos el Real Decreto 364, que aunque es anterior desarrolla otros procedimientos, pues esos procedimientos pueden ser permutas, movilidad, ya sea por salud, por rehabilitación del funcionario, el reingreso al servicio activo, el cese, la remoción en los puestos de trabajo y la supresión de los mismos. Aquí vamos a hacer una observación y es la diferencia entre remoción y supresión. La remoción es que nos remueven de ese puesto de trabajo y la supresión es que se suprime el puesto en sí mismo, ¿vale? Perfecto, pues aclarado eso, seguimos porque es importante cuando sigamos leyendo. Ahora aquí vamos a hablar del concurso y ojo a lo que nos dice aquí del concurso. Es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, ¿vale? Es el procedimiento normal, el concurso. Podemos a priori responder oposición. Estoy seguro que casi muchos de vosotros lo responderíais así, ¿vale? Pero literalmente el artículo 79 nos dice eso. Y aquí la igualdad la eliminamos, porque aquí va a ir por méritos y capacidades. ¿Vale? Aquí no aparece la palabra igualdad. En su caso también aptitudes de carácter técnico
y la composición de estos órganos va a responder al principio de profesionalidad y especialización, ¿vale?, de esos miembros, y se adecuará al criterio de paridad, ¿vale?, 50-50. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad, ¿vale? Hasta ahí pues nada nuevo, solamente lo de que es el procedimiento normal de provisión. Luego, las leyes que se dicten también en desarrollo de este estatuto van a establecer un plazo mínimo de ocupación, ¿vale? Cuando tengamos un puesto de trabajo, pues mínimo vamos a tener que estar un tiempo para poder volver a concursar en otros concursos de provisión de puestos. Esto suele ser unos 2 años, pero ya os digo que no lo ponemos porque no hay tampoco una norma fija. Pero ya veréis luego ese plazo de 2 años que lo estudiaremos en el 364, en el Real Decreto. Bien, seguimos. También en las convocatorias se podrá establecer una puntuación que como máximo podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la antigüedad. Por lo cual no debería haber nada que puntúe más que la antigüedad. ¿Para quién? Para quien tenga condición de víctima de terrorismo o amenazados, siempre que se acredite que la obtención del puesto sea preciso para la consecución de los fines de protección y asistencia. Ya os acordaréis de cómo se acredita el ser víctima de violencia terrorista, ¿no? Bueno, pues seguimos. En caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso, se deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio. Nada importante por ahí. Y el 80 nos habla de la libre designación, ¿vale? Ya hemos visto el concurso, que lo desarrollaremos mucho más en el Real Decreto 364, y la libre designación, que también la desarrollaremos mucho más en el 364. Aquí solamente se establecen unas bases mínimas. La libre designación, pues se hace también una convocatoria pública, que sea a dedo, no quiere decir que no haya una convocatoria pública, ¿vale? Por ese principio de publicidad y garantizar la concurrencia de los aspirantes, etcétera, tiene que hacerse así. Y consiste en la apreciación discrecional, ¿vale?, una manera muy bonita de llamar a dedo, por el órgano competente. ¿Qué es lo que va a apreciar? Pues la idoneidad del candidato según los requisitos exigidos. Las normas que se dicten en virtud de este estatuto pues van a poder determinar con qué criterios vamos a considerar que un puesto, ya sea por su especial responsabilidad y confianza, pueda ser cubierto por este procedimiento de libre designación, ¿vale? O sea, va a decir, este puesto es de libre designación, este también, este sí, este no. Y para apreciar esa idoneidad de los candidatos se puede recabar la intervención de especialistas. Bueno, si son nombrados discrecionalmente, ¿cómo van a poder ser cesados? Pues también discrecionalmente. En caso de que alguien sea cesado, pues se le dará y se le asignará un puesto de trabajo conforme al sistema propio de cada administración y con las garantías inherentes de dicho sistema. Bien, pues cada administración pública dice que para planificar sus recursos humanos va a poder establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria, ¿vale? Aquí empezamos ya a hablar de movilidad de funcionarios. Cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de efectivos. Necesitamos funcionarios en algún sitio concreto, pues se va a hacer o establecer unas reglas para ordenar esos recursos humanos en virtud de una movilidad voluntaria. De manera motivada, la administración pública también podrá trasladar a sus funcionarios
por necesidades del servicio o funcionales a otras unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, ¿vale? Es decir, nos pueden trasladar, obviamente respetando nuestras retribuciones, condiciones esenciales, y eso sí, modificando en su caso la adscripción al puesto, ¿vale? Eso sí. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos humanos impliquen un cambio de residencia, pues va a ser prioridad la voluntariedad, ¿vale? Primero se van a pedir voluntarios y si no, pues ya serán forzosos. Los que se muevan, pues van a tener derecho a indemnizaciones que os recuerdo que están en el Real Decreto 462/2002 que vimos en el tema 8. Y también en caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos podrán proveerse con carácter provisional, pero como se cubren de forma provisional, nos obligan a ofertarlos en convocatoria pública en el plazo que señalen las normas, ¿vale? O sea que si estamos cubriendo un puesto que es urgente, de inaplazable necesidad, que hay que cubrir sí o sí, pues lo vamos a poder cubrir provisionalmente, pero esa plaza la vamos a tener que sacar a convocatoria pública como administración, ¿vale? Un par de ejemplos de esa urgente e inaplazable necesidad y que se cubran provisionalmente puede ser una comisión de servicios, por ejemplo, o lo que se viene llamando una adscripción provisional, ¿vale? Que la estudiaremos también en el Real Decreto 364. Una atribución temporal de funciones, etcétera. Ahora vamos a ver la movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista, ¿vale? Como siempre, pues nos viene siendo muy parecido al final esto de aquí que la violencia terrorista, ¿no? Bueno, pues leemos. Estas mujeres que se vean obligadas a abandonar el puesto de esa localidad para hacer efectiva su protección y tal, van a tener derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cargo, escala o categoría, de análogas características, es decir, parecido, sin necesidad de que sea de necesaria cobertura, ¿vale? Esto es importante. Y la administración está obligada a comunicar las vacantes ubicadas en la misma localidad o localidades que le pida la mujer víctima de violencia de género, sexual y todo eso, ¿vale? Y además, este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. ¿Qué quiere decir esto? Que va a conllevar indemnización, ¿vale? Que las vimos en el Real Decreto 462/2002. En las actuaciones y procedimientos, pues se va a proteger la intimidad de las víctimas, sus datos personales, la de sus hijos o cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. Eso es obvio y no vamos ni siquiera a subrayarlo. Y este punto 2 ya nos habla de la segunda parte, de los funcionarios por violencia terrorista, que incluía, como sabéis, al cónyuge o análogo y a los hijos de los heridos y fallecidos. Tienen que ostentar la condición de funcionarios según la legislación tal, y ya sabéis, esto os acordáis, ¿no? Previo reconocimiento del Ministerio del Interior o bien una sentencia judicial firme. En este caso hay un poco de diferencia, a ver si puedo ponerlo también en pantalla. Aquí nos decía arriba en la mujer sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura, y aquí la diferencia radica en que nos dice que van a tener derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo o escala, ¿vale? Todo igual, análogo, cuando la vacante sea de necesaria cobertura
o en caso contrario, es decir, que no sea de necesaria cobertura dentro de la comunidad autónoma. ¿Vale? Existe ese matiz y bueno, yo siempre lo he indicado y por si algún día nos cae. ¿Vale? La mujer, cualquier localidad, sin que se necesite el requisito de que sea de necesaria cobertura. Y en el terrorismo tiene que ser una vacante de necesaria cobertura. Y si no es de necesaria cobertura, será dentro de la comunidad autónoma. Y también la administración está obligada a comunicarle todas las vacantes de las localidades que el interesado solicite. Igualmente va a tener la consideración de forzoso. Así que como veis, la diferencia radica en esa necesidad de que sea de necesaria cobertura o no. Por lo demás, todo igual. Y bueno, no confundáis esta movilidad con la flexibilidad que teníamos a la hora de conciliar, que podíamos hacer una reducción de jornada, ¿recordáis? Ahí la diferencia radicaba principalmente en que la mujer, si pedía hasta 1/3 de la reducción de jornada, no se le quitaba dinero, y al de violencia terrorista sí que se le quitaba dinero desde el minuto 1 de la reducción de jornada, ¿vale? Diferenciar movilidad de medidas de conciliación, que nos permitía esa flexibilidad que vimos en el tema 8. Para el personal laboral se realizará según los convenios colectivos y en su defecto por el sistema para los funcionarios, ¿vale? Aquí es una aplicación supletoria la que hace el TREBEP para el personal laboral. Movilidad entre administraciones públicas. Bueno, pues nos dice aquí que los 3 niveles de administración, bien la AGE, las comunidades autónomas o las entidades locales, pues van a establecer medidas de movilidad interadministrativa, ¿vale? Es decir, concursos para mover a funcionarios entre administraciones. Y preferentemente se van a hacer mediante un convenio llamado de conferencia sectorial, ¿vale? U otros de colaboración. La conferencia sectorial podrá aprobar los criterios generales a tener en cuenta para llevar a cabo las homologaciones necesarias, bla, bla, bla. Bien, los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra administración, es decir, trabajo en la AGE y me voy a ir a una comunidad autónoma, por ejemplo. Muy bien. Será a través de los procedimientos de movilidad contemplados y quedarán respecto de su administración de origen en esta situación administrativa. Ya las vamos a ver luego al final de este tema, ¿no? En la segunda parte, todas las situaciones administrativas que existen. Pero si yo, por un procedimiento de movilidad, me he ido de esta administración a esta, una vez que me mueva, en esta estaré en servicio activo y en esta me encontraré en servicio en otras administraciones públicas, ¿vale? Siempre que sea por un procedimiento de movilidad. Cuidado, que luego vamos a ver casos diferentes. En los casos de remoción o supresión del puesto obtenido por concurso, es decir, si este puesto ha sido obtenido por concurso, nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Aunque nos hayan removido del puesto o suprimido el puesto, ¿vale? Que eran dos cosas, como ya he dicho antes, diferentes. En este caso, la administración de destino, es decir, la comunidad, tendrán que asignarnos un trabajo conforme a los sistemas de carrera, bla, 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 bla. ¿Vale? O sea, que obligatorio que nos den un puesto si yo lo obtuve por concurso. ¿Vale? Y ahora aquí se regula una cosa diferente.
¿Vale? Esto, digamos, sería el primer caso y ahora vamos a ver un segundo caso. Que el puesto no haya sido obtenido por concurso en la comunidad autónoma, que haya sido por libre designación. ¿Vale? Aquí, que quería subrayar concurso para ver lo primero y lo segundo. Bueno, pues si lo obtuvimos, este plazo en la comunidad, en este ejemplo, por libre designación, la administración de la comunidad autónoma va a tener un mes a contar desde el siguiente al del cese para poder adscribir al funcionario a otro puesto de la misma. También dentro de ese mes o al finalizar el mes le puede comunicar que no va a hacer efectiva dicha adscripción. Es decir, la comunidad autónoma, en este caso, al haber obtenido el puesto tú por libre designación, tiene la opción de elegir si te busca un puesto o no. ¿Que te lo encuentra? Perfecto. ¿Que no te lo encuentra? Ahora veremos qué pasa, ¿vale? Pero durante ese mes que se decide si sí o si no, va a contar como servicio activo, ¿vale? Porque no depende del funcionario el que esté tardando más o menos en darnos una respuesta. Y ahora dice aquí, transcurrido el plazo sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, es decir, que no te van a dar un puesto, o te han dicho que no te lo van a dar, el funcionario tendrá otro plazo de un mes para solicitar el reingreso al servicio activo, en este caso en la administración de origen, que sería la AGE. ¿Vale? Y la AGE sí que está obligada sí o sí a asignar un puesto. Bueno, la AGE no, la administración de origen. Lo que pasa es que en este ejemplo es la AGE, ¿vale? Pero bien podría ser al revés. Y además, independientemente de lo que tarde la administración de origen en darnos un puesto, vamos a cobrar y a generar antigüedad y todo desde la fecha en que solicitemos el reingreso. Esto es importante porque vamos a empezar a cobrar desde que lo pidamos, no desde que nos incorporemos al puesto. ¿Vale? Y esto también luego tiene sus significados en cuanto a cómputo de trienios, derechos de seguridad social, etcétera. ¿Qué ocurre ahora, rizando un poco el rizo, si nosotros no ejercemos esta petición de pedir a la administración de origen que nos dé un puesto de trabajo? Pues que si no lo hacemos en el plazo de un mes, vamos a pasar directamente a excedencia voluntaria por interés particular, ¿vale? Lo que se llama como EBIP. Y lo curioso de esto es que vamos a pasar a excedencia de una forma obligatoria. Se llama excedencia voluntaria porque como norma general es voluntaria, pero en este caso es impuesta de oficio. Y además será desde el día siguiente al cese. ¿Vale? Voy a intentar aquí hacer ahora una línea temporal para marcar mejor el ejemplo. Bien, a ver si así nos aclaramos un poquito mejor y lo vemos en una línea temporal. Tenemos un puesto en la AGE, ¿vale? Funcionario de carrera, perfecto. Y ahora obtenemos una plaza, un puesto de trabajo en la comunidad autónoma. Una administración de origen tenemos aquí y una administración de destino, ¿vale? Vamos de origen a destino. Y lo obtenemos por libre designación, ¿vale? Porque ya sabemos que en concurso, luego al final la administración de destino nos va a estar obligados a dar un puesto de trabajo, por lo cual ahí no hay ningún problema. El problema viene cuando es por libre designación. Bien, a ver si con esta línea temporal nos aclaramos un poquito, ¿vale? En primer lugar vamos a distinguir administración de origen, va a ser AGE en este caso, en este ejemplo, y la administración de destino va a ser la comunidad autónoma. Ya sabemos, un puesto por libre designación, puesto que si es por concurso
al final van a estar obligados a darnos un puesto de trabajo en la comunidad. Si ha sido por libre designación, estamos trabajando por libre designación, bla bla bla, hasta que nos cesan. Nos cesan. Bien, pues ahora tiene la administración este periodo de un mes para pensarse si nos dan un puesto o no en la propia comunidad. ¿De acuerdo? La administración de la comunidad es la que va a decidir si nos dan el puesto o no. Tiene un mes. Esto haría un mes. Y ahora vamos a pensar que nos lo notifican a mitad del plazo, en 15 días. Pues desde esos 15 días, a contar desde el día siguiente, vamos a tener nosotros un mes para, si nos dicen que no, porque si nos dicen que sí, tampoco hay ningún problema. Si nos dicen que no, pues vamos a tener un mes para pedir la vuelta al reingreso, del reingreso al servicio activo en la administración de origen, es decir, en la AGE. ¿Vale? Por lo cual, si lo hacemos dentro de este plazo de un mes, perfecto, ningún problema. Cuando nos den el puesto, vamos a tener efectos económicos y administrativos. Pues si lo pedimos aquí, por ejemplo, también en el día 15, pues a partir de aquí en adelante vamos a cobrar, aunque finalmente no nos incorporemos hasta más adelante. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué sucede si se agota todo el mes y la administración no nos ha dicho que nos va a buscar un puesto? Pues que nosotros vamos a tener un mes a partir de entonces. ¿Vale? Entonces aquí nuestro límite para pedir el reingreso al servicio activo sería hasta aquí en este caso. ¿Vale? Porque se ha agotado el plazo. ¿Y qué ocurre si llegado pues este plazo, porque ha transcurrido un mes desde que nos notifican, o este plazo que transcurre un mes desde que no nos dicen nada, y no hemos pedido el reingreso al servicio activo? Pues que va a contar que vamos a pasar a excedencia voluntaria por interés particular desde el cese. ¿Vale? Espero que con esto quede un pelín más claro, pero yo creo que se ha entendido perfectamente. Ahora vamos a pasar al Real Decreto 364, que vamos a detallar más procedimientos y vamos a meter un poquito más de información sobre el concurso y la libre designación, así como plazos, etcétera, ¿vale? Esto es bastante importante también.